Buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren en buen estado de salud, con buen estado de ánimo, cuidándose y cuidando a sus seres queridos y pues alimentándose bien para eh, contribuir a salir de esta coyuntura que tiene nuestro país y la humanidad, ¿no? A ver, me he permitido, ya les he subido esta presentación hace un tiempecito atrás en la aula virtual de la materia del SAE. Sin embargo, voy a avanzar algunas diapositivas para no perjudicarnos tanto por este tema de la cuarentena y voy a ir subiendo así, yo creo que bien sea por videos tutoriales o ya voy a coordinar con sus representantes de curso para ver qué otra alternativa podemos tener de trabajar incluso en línea. A ver, esta es la presentación que un poco trata de recoger todos los aspectos que tienen que ver su programa académico. Estos son los 6 puntos que tenemos que ver en este primer tema. Esta primera parte de la secuela y los enfoques administrativos, bueno, ya los habían ustedes los habían trabajado en un documento que no me lo pudieron entregar lamentablemente, pero asumo que ustedes tienen que entregármelo en la primera clase presencial y si esto se prolonga, vemos pues que ustedes me lo manden de manera virtual, ¿listo? Aquí les hago referencia específicamente las escuelas y las teorías, así como los enfoques administrativos más importantes que tenemos en nuestra ciencia y en nuestra profesión. Pero no voy a detenerme mucho porque este aspecto ya lo hemos visto. Y acá específicamente las contribuciones que tienen a las diferentes escuelas y teorías en función a lo que es la perspectiva de lo que es la organización como tal. No voy a hacer hincapié en esto, sino voy a focalizarme concretamente en lo que nos corresponde avanzar. A ver, la organización empresarial, habíamos empezado en función a este tema, habíamos ya también avanzado todo lo que es la organización como tal, no voy a avanzar esto me permitió incluir en esta presentación estas precisiones conceptuales para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre entidad, institución y empresa, que muchas veces se lo utiliza como sinónimo. Entonces, esto es para ustedes, para que, bueno, vayan enriqueciendo sus definiciones y sus concepciones en función de lo que es la teoría administrativa. Y creo que nos habíamos quedado acá. Me informa su coordinador de curso que esta fue la última parte que avanzamos antes de que entremos en cuarentena, que había sido referente a lo que es la concepción de las organizaciones como tal. Habíamos visto que la organización se tiene una concepción como instrumento cuando se las entiende que estas son el fin para alcanzar objetivos o finalidades superiores, cuando también son considerados como escenario de interacción social, que cuando se las entiende a las organizaciones que las personas a partir de sus constructos personales, individuales, pues se dan la posibilidad de una convivencia armónica y generan espacios de interacción social, es lo que se plantea acá, y luego la concepción de la organización como sistema viviente, en la cual se ve que la organización es un sistema de un macrosistema como tal, por lo tanto, depende de los otros sistemas que son parte de su realidad o del macrosistema, porque algunos les dan insumos y para otros ella da productos como tal. Entonces, no voy a repasar así nomás rapidito esta diapositiva porque esto era lo último que hemos avanzado en lo que es en la clase presencial como tal. Sin embargo, vamos a entrarnos específicamente a lo que es las organizaciones y su forma de concepción, pero acá concretamente en los componentes que tiene una organización. Y cuando estamos hablando de los componentes que tiene la organización como tal, tenemos que identificar que toda organización tiene 3 componentes fundamentales y que se asocian en el sentido que son la división del trabajo, del poder y de la responsabilidad como tal. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que toda organización, entendida la organización como un conjunto de personas que puede tener fines de lucrar o no lucrar, estamos entonces hablando de la iglesia, de un ministerio, de una alcaldía, de una empresa, de una junta de vecinos, etcétera,
contiene básicamente estos tres componentes: la división del trabajo, del poder y de la responsabilidad, la presencia de uno o más centros de poder y las personas y las posibilidades de sustitución como tal. Entonces, en función a este primer componente, estamos diciendo que en toda la organización existen un conjunto de personas, y además personas individualmente, que tienen básicamente una asignación de un conjunto de actividades, de funciones, que de ella devienen específicamente el poder y a su vez su responsabilidad. Entonces estamos diciendo que existe un gerente con un conjunto de responsabilidades, de actividades como tal, que le viene específicamente el poder y también su responsabilidad. Hay una persona específicamente que tiene concretamente el cargo de, no sé, encargado de cobranzas, que se encarga solamente y específicamente de este aspecto, que por este conjunto de actividades y funciones tiene un poder y a su vez tiene también una responsabilidad como tal. La presencia de uno o más centros de poder, nosotros tenemos que entender específicamente que la organización como tal tiene uno más o centros de poder. Entendido o básicamente estos centros de poder emergente de lo que es la autoridad, que te embisten o que emana específicamente de la formalidad como tal. Entonces, el gerente general, sabemos que es el jefe de todos, tiene poder y tiene autoridad como tal. Y también hay algún otros conjunto de poderes al interior de una organización como tal, que no necesariamente deviene, por ejemplo, de lo que se inviste formalmente. Puede haber un conjunto de personas que por su capacidad técnica, pues se le asigne un determinado poder más allá de la formalidad como tal. Se pueden haber 10 profesionales del mismo nivel, ganan el mismo sueldo, pero una persona tiene 20 años de experiencias en el ámbito, y siendo el mismo nivel salarial y el mismo nivel profesional como tal, pues se le reconoce a este poder específicamente por su expertise. O bien puede darse la posibilidad, pues, de que el poder puede emanar específicamente por aspectos informales, pues una persona que, por ejemplo, es el que convoca permanentemente a hacer deporte y se lo reconoce específicamente por esto. El tercer componente tiene que ver específicamente por las personas y la posibilidad de su sustitución. Primero hay que entender que el recurso humano no existe, sino el talento humano entendido como el conjunto de habilidades que buscan o que contribuyen a, o que permiten o que posibilita el alcanzar los objetivos como tal. Entonces, este primer componente y característica, además de la organización, hace referencia pues a que las personas son imprescindibles en la organización. No son un recurso, pero a su vez que las personas, al no cumplir determinados requisitos, pueden ser sustituidas. ¿Qué es lo que estamos diciendo en pocas palabras? El talento humano es imprescindible, pero las personas son sustituibles. A su vez, tenemos que entender que la organización tiene 4 componentes específicamente, ¿no? Habíamos visto anteriormente que tiene 3 características y tiene 4 componentes acá. Son las 3 características que tiene una organización y estos son los 4 componentes. ¿Cuáles son los 4 componentes que tiene la organización? El sistema gerencial. El sistema gerencial, entonces, que se encarga de implementar todo el proceso administrativo desde sus diferentes perspectivas en función a la comprensión del contexto, del holístico, a partir de la perspectiva estratégica, de la perspectiva de competitividad, de la naturaleza y de la filosofía empresarial como tal. Entonces, el sistema gerencial se encarga específicamente de esto. Y es importante que nosotros entendamos que hay este componente porque esta materia trata específicamente de organizar el trabajo de una empresa, de organizar el trabajo de una organización como tal. Entonces no nos olvidemos que un componente en toda la organización es el sistema gerencial y este se encarga de implementar el proceso administrativo considerando el contexto y las características históricas o coyunturales de la empresa como tal. Toda la organización tiene básicamente objetivos y resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen fines específicamente y con base a esto se generan resultados y productos como tal. Entonces tenemos que entender que no hay una organización como tal que no tenga objetivos y a su vez que no genere resultados como tal. Toda organización tiene estructura formal, una estructura formal interna. Esta estructura informal interna se traduce en lo que es un organigrama, la organización del trabajo donde se asignan responsabilidades y autoridad como tal.
Esta estructura original como tal, a su vez, establece la división del trabajo, la especialización como tal, y asigna específicamente la autoridad, básicamente el poder de manera formal, técnico o informal, que hacíamos referencia hace unos momentos atrás. Y que a su vez, toda la organización como tal tiene recursos, entendido que el talento humano no es un recurso, sino pero se lo incluyo acá para una concepción y una comprensión, y que van desde el talento humano, el tiempo, lo financiero, lo físico, lo tecnológico, las ideas, nombres y prestigio como tal. Entonces es fundamental que nosotros no perdamos de vista en lo que es la concepción, porque porque específicamente los componentes que tiene toda organización son estos cuatro. Y no tenemos que perderlos de vista porque, por lo tanto, cuando vayamos a organizar tengamos que organizar el trabajo de una organización como tal, pues estos aspectos tenemos que considerar. Voy a específicamente aquí precisar algunos aspectos teóricos específicamente, que son fundamentales, que es probable que ustedes los hayan visto, en alguna materia de primer año. Sin embargo, es fundamental que lo traigamos nuevamente acá en lo que es la materia, porque nos van a ayudar específicamente, o son lineamientos y orientaciones que nos van a posibilitar a nosotros el desarrollo práctico, incluso más adelante de la materia. ¿Qué implica esto? Primero, que toda la organización, empresa, tiene estos niveles específicamente de organización. Tenemos una alta administración o dirección como tal, que es la que se encarga de tomar las decisiones estratégicas. Me refiero a los aspectos más importantes que afectan y permean todos los niveles que están por debajo de ella. O sea, todo lo que se toma la decisión acá afecta hacia abajo, pero también a toda la organización como tal. La administración de media o gerencial como tal, que tiene que ver con el conjunto de decisiones tácticas que también permean a su nivel y hacia abajo. Las operativas como tal, que tienen que ver específicamente con el tema de la supervisión, y las ampliativas, que tienen que ver exclusivamente con lo operativo. ¿Por qué les planteo o por qué les traigo esto concretamente a la materia específicamente? Porque pues cuando hablamos cuando hablamos concretamente de estos aspectos, necesariamente tenemos que asociarlos a las diferentes etapas del proceso administrativo. ¿Y qué es lo que nos muestra acá? Que es fundamental que en cada estos niveles se entienda que estas etapas, por ejemplo, la organización en la alta dirección como tal es la más importante. En segundo, la planificación, luego el control, la dirección. Y si nos vamos al nivel básicamente operativo, la más importante es la dirección, luego la organización, la planificación y el control como tal. Es fundamental que analicemos esto, porque cuando nosotros tengamos que organizar el trabajo de una empresa, de una organización en términos genéricos, nos demos cuenta que las funciones que tenemos que asignarle, por ejemplo, con mayor preeminencia a nivel de la alta dirección, tiene que ser la organización. Y cuando hablamos del nivel inferior, tienen que ser con lo que es el tema de dirección. Entonces, este aspecto, que asumo que lo han debido ver ustedes en la materia de fundamentos de administración o teoría administrativa, pues no tenemos que olvidarnos, porque esto se va a constituir en un lineamiento fundamental cuando vayamos a asignar el conjunto de funciones o cuando vayamos a organizar el trabajo específicamente. Es fundamental también que nosotros no perdamos de vista que en el marco de los diferentes niveles de la organización como tal, se requieren lo que usualmente se denominan las habilidades del talento humano asociado a los diferentes niveles. Algo que nos da a entender es que la habilidad humana, esta habilidad de relacionarse entre pares, entre los seres humanos, de generar una convivencia específicamente, es algo que tienen que tener absolutamente todas las personas. Todas las personas tienen que tener en igual de importancia la posibilidad justamente de las habilidades humanas. Sin embargo, la habilidad técnica, por ejemplo, justamente va de menos a más, dependiendo de lo que es la concepción con relación al nivel, y esto se asocia específicamente porque la habilidad técnica a partir de un conjunto de implementación de herramientas es más importante a nivel inferior, porque es en este nivel que se desarrolla el trabajo operativo. Sin embargo, la concepción de lo conceptual, la concepción del aprovechamiento de oportunidades, de las amenazas, de lo que ocurre en el contexto, de entender lo que ocurre en el contexto, de la perspectiva holística como tal, pues se requiere más
en el nivel superior y mucho menos en el nivel inferior. Entonces, es otro aspecto que debemos nosotros considerar cuando más adelante vayamos a organizar el trabajo específicamente. Como yo les digo, mi intención en este caso de traerles a ustedes en esta parte de la presentación es para que ustedes pues no se olviden porque esto lo vamos a utilizar más adelante, ¿no? Y también es importante que no nos olvidemos el tema de las funciones organizacionales, porque estas funciones organizacionales como tal solamente se las voy a plantear específicamente, tienen diferente enfoque y diferentes perspectivas. Es más, hay algunas que, según Fayol, se plantean estas 6. Hay unas perspectivas específicamente que son mucho más concretas y mucho más clásicas, o básicamente algunas que son fundamentales como tal. Entonces, es importante que más adelante, cuando hagamos un taller o hagamos una implementación de un desarrollo de un diagnóstico organizacional y luego más adelante la organización de una empresa, pues vamos a tener la posibilidad de tal vez ir a revisar cada una de estas perspectivas y ver cuál es la que más nos conviene a nosotros utilizar. Hasta acá me voy a permitir, me voy a permitir, me voy a permitir avanzar o darles o subir este video y para la siguiente, el video tutorial o bien se dé la posibilidad de clases en línea, me gustaría que ustedes en base a la organización que han escogido o la empresa que han escogido, ustedes se permitan recopilar toda la información de su contexto, de su entorno, para que nosotros avancemos este tema y les dé un conjunto de orientaciones para un taller que necesariamente tendrán que desarrollar. Para que se me entienda qué es lo que les estoy diciendo, ustedes han escogido hasta ahora una empresa o una organización como tal, han debido, o ustedes tienen que haber leído todo sobre esa empresa para entender a qué se refiere. Ahora yo quiero que ustedes me busquen un conjunto de información de su entorno, de su contexto de la empresa, porque en función a esta vamos a empezar a analizar el contexto, el entorno, específicamente la empresa. Yo les voy a explicar este tema, la siguiente clase, pero a su vez con esta información que ustedes tienen que tenerla a la mano, pues ustedes procederían a hacer un análisis contextual y del entorno específicamente de su empresa. Si no hay, bueno, al no tener más que explicar, pues me permito a ustedes hacer llegar un abrazo muy fuerte, pedirles que se cuiden mucho y se alimenten muy bien. ¿Listo? Les mando un muy fuerte abrazo.